Hola a todos, bienvenidos a un nuevo crossover o programa conjunto entre el podcast Héroes de Guerra 2.0 y la Biblioteca de la Historia. Estamos aquí de nuevo reunidos para seguir hablando de las cruzadas. Ya sabemos que estáis esperando esa segunda parte de los acontecimientos que llevaron a la caída de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 1187. Como sabéis, en el anterior programa os contamos cómo se puso en marcha el ejército cristiano para enfrentarse al ejército musulmán de Salahadín o Saladino y cómo los cristianos sufrieron una derrota durísima. Y para hablar de nuevo de las cruzadas y viajar de nuevo a Tierra Santa o a los territorios de Oriente Próximo, pues tenemos con nosotros al artífice de todos estos programas sobre las cruzadas, que no es otro que el divulgador militar y escritor José Antonio Márquez. Bienvenido, José Antonio. Hola, Gerión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad de seguir hablando de estos temas tan apasionantes. Nada, para mí es un placer y bueno, la verdad que sí, como bien dices, son apasionantes y bueno, están despertando las pasiones entre los oyentes que les están gustando mucho estos programas. Y nada, vamos a seguir porque nos hemos marcado un propósito que es ir tocando todas y cada una de las cruzadas. O sea, esto que estamos, digamos, relatando o narrando en estos momentos, digamos que son los sucesos que ocurrieron tras la Segunda Cruzada y posteriormente, cuando ya acabemos, digamos, estos dos programas, que esta es la segunda parte, pues tenemos como objetivo empezar con la Tercera Cruzada, ¿no es así, José Antonio? Sí, correcto, que es la más conocida por el gran público, ¿verdad? Sí, sí. Ahí con ese rey francés, con ese Ricardo Corazón de León tan apasionado, principalmente con el rey francés. Exactamente. Pues nada, eso será después de acabar con este programa que trata sobre la caída de Jerusalén, la que ocurrió en 1187, que como he dicho anteriormente, pues eso, el ejército cristiano iba en busca del ejército musulmán para enfrentarse a él y bueno, ya lo narraste de una manera fantástica, José Antonio, esa durísima derrota bueno, fue un auténtico infierno para los cristianos. Y bueno, ¿qué panorama nos encontramos tras esa derrota, tras ese, digamos, ajusticiamiento de todos esos supervivientes que no pudieron escapar de los musulmanes y que la mayoría de ellos fueron decapitados? Bueno, pues la batalla de los cuernos de Jatín acaba con dos hombres llorando. Sí. Acaba con Guido de Lusignan llorando porque sabe que va a perder el reino y va a perder también la corona, y también con las lágrimas de Saladino. Él llora de felicidad porque él sabe que finalmente las puertas y el camino hacia Jerusalén está abierto, de tal forma de que así podrá por fin, ¿no?, cumplir su palabra de liberar la ciudad santa de manos de los infieles. Así que ese es Exactamente. el panorama que tenemos, ¿no? Parece que ya todo está preparado para que los musulmanes vayan de camino, como digo, a Jerusalén, porque ya no hay ningún ejército en medio que les pueda detener. Y sí, desafortunadamente, aquellos que han sido capturados, pues son ejecutados sin ningún tipo de miramientos. Aquí, Saladino no muestra ningún tipo de clemencia. Todos los miembros de las órdenes militares que son capturados, como digo, son ajusticiados, pero él, en este caso, digamos que cede tal honor a los altos miembros de su ejército. Entonces, hay muchos oficiales y muchos emires que tienen, entre comillas, el honor de decapitar a uno de estos caballeros. Hay incluso, ¿no?, nos comentan las crónicas, ¿no?, que algunos nobles señores musulmanes se niegan a hacerlo. Y algunos, pues incluso, bueno, después de decapitar al pobre cristiano de turno, pues incluso llega a vomitar por lo que está haciendo, ¿no? Entonces se ve que Ostras. la batalla, claro, una cosa es combatir y otra cosa es matar a un enemigo pues ya totalmente vencido a sangre fría, ¿no? Y Sí. bueno, finalmente, independientemente de las circunstancias, los 70, 80 supervivientes, quizás son bastantes más, son todos ajusticiados sin ningún tipo de miramientos. Sí, también tenemos la anécdota, ¿no?, de Guy de Lusignan
cuando le ofrece el agua a Saladino a Guy de Lusignan y que a su vez se la ofrece a... Sí, a Reinaldo de Chatillon, efectivamente. Exactamente, a A aquel Reinaldo que era. Exacto. exactamente, a Reinaldo de Chatillon con esta anécdota y que Saladino lo amonesta, ¿no? Porque dice que él no le ha ofrecido ese agua, ¿no? Porque explicaste tú muy bien que digamos que el ofrecer el agua al enemigo era como tenerlo bajo su protección Exacto. y no le había ofrecido el agua a él directamente. Así que ese ofrecimiento de Guy de Lusignan no le iba a salvar a Reinaldo de Chatillon y finalmente es también ajusticiado y es asesinado por Saladino. Exacto. De hecho, bueno, aquí nuevamente, pues cuando acabamos, ¿no?, de revisar las bajas del ejército cristiano, se suele decir que el rey de Jerusalén ha sido capturado junto con este Reinaldo de Chatillon. Pero hay que recordar que entre los prisioneros se encuentra el rey de Jerusalén, Guido de Lusignan, su hermano, Américo de Chipre, Reinaldo de Chatillon, que sabemos cómo acaba, Guillermo de Monferrato, que es otro de los grandes nobles del reino, Gerard de Ridefort, que es el gran maestre templario, Unfredo de Turón, que es, recordemos, ¿no?, el hijo adoptivo de Reinaldo de Chatillon, Hugo de Jábala, Vivian de Pisa, Hugo de Gibelet. En resumen, toda la alta nobleza del reino de Jerusalén, quitando una o dos excepciones, han sido capturados por el enemigo o han muerto en combate. Y bueno, también contaste la anécdota de alguno que, digamos, se cambia de chaqueta, ¿no? Que Sí, ya, sí, correcto. que ya haremos un programa sobre, sobre los que se pasan de bando al bando musulmán. Y bueno, ¿cómo queda entonces ese ejército que salió en busca del ejército musulmán y que es derrotado? Y bueno, Bueno, cómo se prepara la ciudad de Jerusalén tras la llegada de las noticias de la derrota del ejército cristiano? Bueno, pues ya hemos comentado que el ejército cristiano es totalmente derrotado. El único que ha podido salvarse, en cierta forma, recordemos, ha sido Valiant de Evelyn, que ha conseguido huir, y luego también Raimundo. Si recordáis, pues a Raimundo, digamos que le dejan como salir cuando él intenta cargar en tres ocasiones, y luego Valiant, con un pequeño grupo de caballeros, pues también consigue escapar del cerco musulmán. Entonces, la estrepitosa derrota del ejército cristiano ha dejado al reino latino sin hombres para defender los castillos que hay en el camino hacia obviamente, entiéndase, hacia Ciudad Santa. Y la propia capital del reino, porque en Jerusalén prácticamente no hay nadie, es decir, que pueda empuñar las armas, ¿no? Saladino lo sabe, y sabe que las autoridades de la ciudad obviamente están muy al tanto de lo que se les avecina, porque los pocos supervivientes llegan a Jerusalén. Por eso, el sultán, una vez que llega con su ejército a Jerusalén, convoca a los señores de la ciudad para discutir los términos de la rendición. Y esto parece en un principio que es lo que va a suceder, ¿no? La idea, para que Saladino pues no pasara a la historia, ¿no?, como otro conquistador sanguinario, era proponer a los cristianos una rendición, vamos a decirlo así, más o menos honorable, para que los cristianos pudieran abandonar la ciudad en paz, llevándose parte de sus riquezas. Entonces, Saladino les llega a decir algo así como: Jerusalén es la casa de Dios, yo no deseo profanarla con sangre de ningún tipo, abandonad vuestras murallas y así pues podrá ondear mi estandarte, ¿no? Los cristianos, los pocos que hay, pues bueno, escuchan la propuesta, pero no quieren capitular. ¿Por qué? Porque sigue siendo la ciudad santa, sigue siendo la ciudad donde Cristo puso el pie, donde fue crucificado, una ciudad que había costado sangre y muertos recuperar, y por lo tanto no la abandonarían, lucharían hasta el final. Entonces, Saladino trata de hacer entender a los cristianos que en caso contrario, pues la ciudad va a ser asediada, y que si no, pues va a tener la obligación moral de tomar la ciudad por las armas. Y finalmente, pues los cristianos dicen: no, nos quedamos aquí y vamos a combatir. Claro, recordémoslo, es que no hay nadie en Jerusalén. Claro. Y a pesar que hay, obviamente los números
no los tenemos, ¿no? Pero parece ser que el 90-95% de los caballeros han sido capturados o han muerto en Jerusalén. Han muerto no en Jerusalén, entiéndase, sino en la batalla de los Cuernos de Jatín. Si tenemos en cuenta que aproximadamente había unos 1.200 caballeros, pues estamos hablando de que quizás podría haber en torno a 50 caballeros o menos en Jerusalén. Madre Y mía. eso es todo lo que hay, porque todos los infantes han acudido a la batalla, esos 10, 12.000 infantes o 15.000, que dicen algunas otras crónicas, ¿no? Que fallecen o son capturados o son vendidos como esclavos tras la gran masacre de Jatín, no están en Jerusalén. Quizás a lo mejor hay cientos de hombres, eso es todo lo que tienen. El problema que tiene Jerusalén de facto es que no hay ningún varón, no hay ningún noble que pueda liderar a este pequeño grupo de hombres. Entonces se busca alternativa. Dice, bueno, ¿quién ha sobrevivido a la batalla de los Cuernos de Jatín que nos pueda ayudar? Y entonces recuerdan que Valiant de Evelyn ha conseguido escapar, ¿no? Y él está en Tiro. Entonces, el reino de Jerusalén, muy seguramente a través de su patriarca, esto no queda muy claro en las crónicas, envía una carta a Valiant de Evelyn. El mensaje indica que su mujer, la reina María, ha huido hacia Nablus. Digo lo de reina María porque recordemos que María, su mujer, había sido la antigua reina de Jerusalén. Y si recordáis, era familiar del emperador de Bizancio, el emperador bizantino. Es por eso que Sí. luego al final, pues él, Valiant de Evelyn, que es uno de los varones más cercanos al trono, pues al final acaba casándose con María Comnena, ¿no? Entonces, pues bueno, Valiant quería reunirse con su mujer, pero un ejército enemigo asola, o es decir, está en torno a los alrededores de Tiro. Entonces él decide partir en solitario, y si partía en solitario, él sabía que obviamente le iban a capturar y mucho peor, ¿no? Muy seguramente pues le iban a pedir un rescate por él. Entonces lo que hace es solicitar a Saladino un paso franco, de tal forma que, bueno, Saladino le dice, bueno, pues de acuerdo, siempre y cuando no levantes tu espada contra mí. Entonces, pues digamos que Valiant Evelyn desoye un poco la ayuda de auxilio de Jerusalén y va a reunirse con su mujer e hijos para tratar de ponerlos a salvo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, que tiene que hacer noche en Jerusalén. Entonces, claro, cuando llega a Jerusalén, toda la gente que está allí, pues le pide por favor que permanezca en la ciudad, que trate de salvarla, porque, claro, todo el mundo conoce a Saladino, especialmente aquellos que no respetan los tratados de paz, ¿no? Aquellos que durante el reinado de Guido de Lusignan, que ha sido muy corto, como hemos podido ver en el tiempo, saben lo que le espera a Jerusalén. Y claro, todo el mundo sabe lo que Saladino está dispuesto a hacer con todos los miembros de las órdenes religiosas que capture. Obviamente, apenas quedan ya un puñado de ellos en Jerusalén, ¿no? Entonces pues al final, bueno, Saladino sabe que Valiant es un hombre de palabra. Claro, entonces aquí Valiant tiene un dilema moral. Él ha dado su palabra de que no va a combatir contra él, pero él, cuando ve la situación en Jerusalén, cuenta el número de caballeros que hay, y según las crónicas, o al menos una de las crónicas que yo he recogido, indica que solamente había 3 caballeros en la ciudad y algunos peones. Y el resto de la ciudad estaba completamente indefensa. Allí el patriarca de Jerusalén, los pocos nobles que quedaban del reino y los pocos miembros de las órdenes militares que quedaban, comienzan a preparar las defensas y le piden, por favor, que se quede, ¿no? Entonces, Valiant, de nuevo, como digo, no tiene este problema, no sabe si liderar a ese pequeño grupo de hombres. Pero claro, Entonces, tiene un dilema, claro, ¿qué va a hacer? O sea, sí, bueno, digamos que ha llegado a un trato con Saladino, pero claro, es que es una situación difícil el llegar allí, que te estén, digamos, pidiendo por favor que te quedes, que defiendas la ciudad, que lideres
esa defensa a los pocos que quedan allí para defenderla. Y bueno, y es que los defensores también tenían un gran dilema, o sea, podían haber cogido y haber, digamos, oído las palabras de Saladino y haber huido todos de Claro, Jerusalén, haber salvado su vida, claro, pero no, dijeron, no, claro. no, no, Aquí, o todo o One- nada. exacto. Y aquí es donde entra ya el pueblo de Jerusalén, el clamor popular. Mm, Cuando la gente se entera de que Balian está en la ciudad, lo toman como una señal divina. Y entonces, claro, cuando ya tiene a sus puertas básicamente a todo el pueblo de Jerusalén clamando su nombre, pues no le queda otra que enviar un mensaje a Saladino diciendo que por obligación debe quedarse en Jerusalén y luchar contra él. Y mm, entonces, algo muy insólito, ¿no? Que Saladino, pues una vez que recibe el mensaje, recordemos, ¿no? Balín escribe a Saladino diciéndole que está obligado a romper su juramento porque tiene que defender la ciudad, ¿no? mm, Y Saladino dice, bueno, lo entiendo. y le libera de su juramento. Y mm. además permite que la mujer de Valian abandone la ciudad con una escolta junto a sus hijos y riquezas rumbo a la ciudad de la que él se ha marchado, que es Tiro, ¿no? Porque digamos que en este momento Tiro es el último baluarte que queda en todo el reino de Jerusalén, donde aquellos que han sobrevivido a los cuernos de Jatín o a otros posibles asedios, ¿no? Que el ejército musulmán ha ido realizando, pues es su punto de reunión. Mira, este aspecto, José Antonio, este aspecto del rey, o sea, de Saladino, este aspecto de Saladino es el que, digamos, quiere reflejar, ¿no? La película del Reino de los Cielos, ¿no? Como un Saladino bondadoso, clemente, ¿no? Bien, Ujú. bien decía yo que en el programa anterior que a pesar de esto Saladino fue un sanguinario contra sus enemigos y bueno, Ujú. lo acabamos de ver que tras la batalla de los Cuernos de Jatín eh, ajustició a los caballeros de las órdenes, ¿no? Los decapitó a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, aquí sí que se refleja en ese aspecto algo de bondad, de compasión o de entendimiento por parte de Salahadin del el compromiso que Valiant tenía con los suyos, con los cristianos. Claro, de hecho es que, bueno, vemos que, por ejemplo, Saladino siempre trata de respetar las treguas Mm, y trata con honor, entre comillas, a la gente que le muestra ese mismo honor que él trata de mostrar a sus enemigos. Valiant es esa clase de héroe, ¿no? Que aparece en la película del Reino de los Cielos, bastante mal desdibujado por Ridley Scott, pero bueno, qué figura histórica que no haya tocado el famoso cineasta, ¿no? sí. Tiene esos tintes extraños, ¿no? Entonces, claro, Saladino respeta a Valiant Mm, y pues hace precisamente lo que a él le gustaría que le hicieran, ¿no? En plan de, bueno, oye, mira, como tengo que romper mi juramento, voy a explicarle a mi enemigo el porqué del motivo. Entonces, Valiant le escribe con pelos y señales, no, mira, es que me tengo que quedar aquí porque es que la gente pobrecita de Jerusalén me está pidiendo ayuda y claro, no les voy a decir que no, soy el único que queda porque te has cargado a todos. Y entonces, mm, pues, Saladin recibe la carta y dice, joder, el tío tiene razón, le voy a liberar de su juramento, ¿no? Esa es la magia que tiene esta época, ¿no? Que incluso entre enemigos hay algún grado de honor mm. si estos enemigos mantienen ese honor, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Reinaldo de Chatillon, pues ya hemos visto que no. Él trataba a los musulmanes, pues básicamente como enemigos. Sí. Sí, sí, bueno, y Reinaldo Chatillon lo hemos comentado en el anterior programa, incluso en el programa que hicimos sobre Balduino IV de Jerusalén, que también hablamos de él, que era, vamos, un despiadado, que Sí, correcto. posiblemente, a ver, hay que ser también un poco comprensivo y posiblemente le venga dado por esos años, que si no recuerdo mal fueron 17 años, Correcto, eh, 16, sí. 16 o 17 años bajo, o sea, secuestrado y retenido por los musulmanes. Imagino que durante todos esos años no le darían un trato muy correcto y vamos, les cogió un odio tremendo a los musulmanes y cuando ya fue liberado así lo fue demostrando. O sea,
no tuvo piedad en hacer verdaderas matanzas de musulmanes. Exacto. Y bueno, pues ahora pongámonos durante un segundo en la piel de Balin de Ibelin, el único varón que queda con vida después de la masacre de los Cuernos de Hattin. Te toca hacer recuento de hombres. Tiene a su disposición entre 2 y 3 caballeros y un hombre por cada 50 mujeres. Eso quiere decir que por mujeres me refiero a civiles, es decir, entre mujeres, niños y ancianos. Hay una escena en la película del Reino de los Cielos, si los oyentes la recuerdan, en la que pues dice arrodillados todos, ¿no? Entonces todo el mundo se arrodilla y dice, pues ahora os nombro a todos caballeros. Pues Sí. esa escena es un hecho histórico. O sea, eso sucede de verdad. Pero aquí tengo que decir esa frase que tanto me gusta, echa la ley, echa la trampa, no todo el mundo puede ser nombrado caballero, ¿vale? Claro. Entonces claro, el mozo de cuadras que está ahí viendo cómo Balin de Ibelin está soltando su discurso para convertir a la gente en caballero, no va a ser nombrado caballero, ¿vale? Solamente va a ser nombrado caballero aquellos nobles, hijos de los nobles que han combatido y que tienen 16 años o más. Además de algunos miembros de la burguesía, en total unos 30. Por lo cual, digamos que Valiant coge a los hijos en edad de combatir de la burguesía y de la nobleza. No convierte a todo el mundo que está allí en caballero de la noche a la mañana, no, sino que hay un pequeño grupo de quizás pues 50 personas a los que él nombra caballeros, ¿no? Pensando que así, pues eso les va a dar el espíritu combativo que necesitan para enfrentarse al enemigo. Además, él se hace con el tesoro real, ¿vale? Es decir, él va y abre las arcas del reino porque necesita ese dinero para lo que está por venir. Y además él utiliza o coge o se hace cargo del dinero que guardaban los templarios de Enrique II de Inglaterra, que custodiaban las órdenes militares, y desmontó además el tejado de plata de la iglesia del Santo Sepulcro. Básicamente, ¿no? Pues él atesoró todas las riquezas que pudo encontrar en Jerusalén. También mandó exploradores a las cercanías de Jerusalén para forrajear y traer a la capital todos los víveres que pudieran encontrar. Porque, claro, iban a sufrir un largo asedio, dado que el primer paso que tomaría Saladino, obviamente, sería saquear todos los alrededores de la Ciudad Santa, ¿no? Lo único que faltaba era entregar las armas a todos aquellos que pudieran empuñarlas. Así que, hecho todo esto, la ciudad se preparó para, en un principio, para el largo asedio. Aunque sí es cierto, ¿no?, que hubo conversaciones previas entre Saladino y las personas que habitaban en Jerusalén, es decir, las autoridades. El ejército no había llegado todavía, porque recordemos, ¿no?, que es un ejército de miles de hombres y, bueno, están en los Cuernos de Hattin, que están un poco bastante retirado, y no es lo mismo, ¿no?, que Valiant se desplazara con un puñado de hombres que movilizara todo un ejército de miles y miles de hombres, ¿no? Claro. Entonces, Saladino llega con sus tropas a Jerusalén en torno, pues si mal no lo recuerdo, a la segunda quincena de septiembre de 1187. Más de 2 meses después de la derrota cristiana en los Cuernos de Hattin. Porque recordemos que la derrota cristiana de los Cuernos de Hattin, quiero recordar que ocurre en julio, agosto, bueno, sí, en julio me parece, julio-agosto de 1187, por lo cual tienes ese plazo de 2 meses en el que Valiant pues reorganiza las defensas como puede, ¿no? Entonces, todas estas acciones las lleva a cabo durante estos dos meses. Ese mismo día, el mismo día que llegan las tropas musulmanas, atacan varios sectores de las murallas, ¿no? Y entonces, bueno, quiero recordar que el sector oeste de las murallas de la ciudad estaban altamente protegidas porque allí los cristianos habían construido una fortaleza que era donde vivía el rey de Jerusalén, alrededor de una torre que, por cierto, se llamaba la torre de David. Entonces, parecía, o al menos eso pensaban los oficiales y hombres al cargo del ejército saladino, que la superioridad numérica iba a ser suficiente para tomar la ciudad al asalto. Pero los atacantes fueron cegados por el sol que les daba de cara, y los cristianos, pese a ser tan pocos, pudieron repeler todos los ataques ese día y los días siguientes. Sí, tuvieron. Has comentado la batalla de los Cuernos de Hattin, ocurrió a principios del mes de julio y esta es ya el sitio de Jerusalén, comienza el 20 de septiembre más o menos, o sea que tuvieron 2 meses y medio para poder prepararse. Pero bueno, aunque tuvieran tiempo de prepararse, lo tenían muy, muy, muy difícil. Claro, las murallas
Sí, es cierto que son murallas sólidas, están muy mal defendidas porque tienen muy pocos hombres, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Que ya lo hemos comentado en algún episodio de los podcasts, que la ventaja que tenían los cristianos con respecto a los musulmanes eran sus castillos. Hacen falta muy pocos hombres para defender muy bien un castillo, ¿no? Incluso, a pesar de repeler estos ataques, incluso los cristianos llegan a envalentonarse lo suficiente como para salir de las murallas de Jerusalén y luchar espada en mano contra el enemigo. En pequeñas escaramuzas, obviamente, nunca atacaban al grueso del ejército enemigo, ¿no? Pues imaginaos, yo qué sé, que hay una unidad de exploradores musulmanes que están mirando una zona de la muralla, pues sales espada en mano por una de las puertas de la ciudad y los matas antes de que lleguen más enemigos, ¿no? O combates contra ellos y luego te retiras si has sufrido X bajas. Eso lo hacen los cristianos durante 5 días, prácticamente sin parar y con muy poco descanso, porque obviamente el ejército musulmán conoce su superioridad y sabe que tiene que seguir atacando de forma constante para cansar a los pocos defensores. Porque claro, Saladino sabe que prácticamente no hay nadie en Jerusalén. Sí, ya lo comentamos, como bien dices, que las posiciones defensivas pues te da cierta ventaja hacia el enemigo, aunque el enemigo sea superior en número, porque bueno, lo vemos incluso en las guerras de hoy en día, que cuando un ejército, digamos, se atrinchera en una ciudad y utiliza, digamos, la estructura de los edificios como defensa, aunque tenga inferioridad numérica, causa unas grandes bajas al enemigo, que es el que quiere internarse en la ciudad. Y pues aquí tenemos un claro ejemplo, trasladado a la época medieval, pero igual que como sí lo comentamos en los anteriores programas, así ocurre. O sea, te da una superioridad numérica, esas, digamos, barreras arquitectónicas que son las murallas, castillos y fortalezas, claro. Correcto. Y de hecho, bueno, al quinto día los musulmanes levantan el campamento. Entonces se oyen gritos de alegría al otro lado de las murallas pensando que ha ocurrido el milagro. Pero en realidad estos 5 días ha servido al ejército musulmán para saber qué sector de la muralla es más débil, dónde hay menos defensores. Claro. Entonces lo que hace Saladino es trasladar su campamento al sector norte de las murallas. Para que nos hagamos una idea, es donde está el Monte de los Olivos. Entonces desde allí, con toda la tranquilidad del mundo, utilizar sus catapultas para ir debilitando poco a poco las murallas. Luego, además, pues los miles de arqueros que tienen a su disposición, pues lanzan flechas casi de forma constante para debilitar aún más a los escasos defensores. Entonces, poquito a poco, el sector norte, noroeste de la muralla, poco a poco se va debilitando con este bombardeo incesante de estas catapultas. Y los cristianos, pues obviamente por todo lo que está sucediendo, pues se ven forzados a retirarse a posiciones, vamos a decirlo así, menos expuestas, principalmente pues por todos los arqueros que están disparando hacia sus posiciones, ¿no? Entonces vemos aquí como poquito a poco, pese a la gran ventaja que tienen los cristianos en esas defensas, poquito a poco pues empiezan a perder obviamente la partida, ¿no? Y por lo tanto la batalla. Claro, es que no hay otra. No hay otra, vamos, no se ve claro cualquier otra salida para los cristianos. Claro, de hecho, bueno, obviamente las tropas de Saladino no se quedan aquí. De hecho, empiezan a utilizar la misma estrategia que utilizaron, si recordáis, para destruir ese castillo templario que estaba en construcción en el vado de Jacob. Entonces empiezan a minar las murallas. Entonces, el grueso del ejército musulmán se coloca en esta zona, en el sector norte, muy cerca de las puertas cercanas a este sector de las murallas de Jerusalén, por si a los cristianos se les ocurre salir al exterior y tratar de impedir estos trabajos o bien pues para atacar a las armas de asedio. De hecho, los cristianos lo hacen. En varias ocasiones tratan de impedirlo, ¿no? Con las típicas escaramuzas y tal, claro. Pero no les sale bien. O sea, ya los musulmanes lo tienen todo perfectamente controlado y estos ataques sorpresa que en los 5 primeros días sí que les dio pequeñas victorias al ejército
cristiano y algún balón de, vamos a decirlo así, de esperanza, pues ya a partir del sexto día ya prácticamente son nulos, ¿no? Y cualquier intento de salir a hacer estos pequeños trabajos de sabotaje, pues son infructíferos, obviamente, claro. Pero tienen que hacerlo, o sea, se ven obligados a hacerlo porque eso sí que, o sea, los trabajos de minado, si tú los dejas hacer, en más breve tiempo que tarde te van a tirar la muralla abajo y te van a destrozar la muralla y van a pasar. Entonces se veían obligados sí o sí a hacerlo, aunque que murieran en el intento algunos, aunque fuera infructuoso ese intento, pero tenían que hacerlo. O sea, es que ahí no te queda otra, ahí tienes que salir a intentar sabotear ese minado porque si no, ya sí que tienes que contar no los días, sino las horas que quedan para que la ciudad caiga. Exacto. Y de hecho, bueno, empiezan a minar una zona de la ciudad muy cerca de una puerta que se llama la Puerta de la Columna, que precisamente es el sector de las murallas que acabó tomando Godofredo de Bouillon durante la primera cruzada para poder entrar en Jerusalén. Lo cual pues no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, aprenderían, ¿no? O sea, me imagino que al igual que pasó en los tiempos de la antigua Grecia, los tiempos de Alejandro Magno, por ejemplo, que ahora que estamos hablando con Sergio Alejo en esa saga que va a empezar sobre Alejandro Magno, que se fijaban mucho en cuando tenía lugar una batalla, ¿no? Se fijaban mucho en qué habían fallado, cuál era el punto más fuerte de un ejército, el punto más débil, y lo aprovechaban para las siguientes batallas. Pues aquí Claro. igual, aquí imagino que Saladino diría, bueno, Godofredo de Bouillon hizo esto, le salió bien, vamos a hacer lo mismo. Exacto. Pues el día 29, es decir, 9 días después de iniciarse el asedio de la ciudad, este minado consigue su objetivo. El minado o bien las catapultas, porque aquí en este caso pues hay diferentes fuentes, ¿no? Unos dicen que fue a causa de las minas, otros dicen que fue a causa de las catapultas. Bueno, independientemente de qué lo causó, hay una brecha en la muralla finalmente. La brecha pues mide 30 metros de largo y tiene que ser defendida a toda costa. Entonces, este día 29 de septiembre va a pasar a la historia como el día más sangriento de los combates que hubo en Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque si hay una brecha, obviamente el ejército musulmán puede pasar por ahí sin ningún tipo de problema. Entonces, si los defensores no defienden esa brecha, pues la ciudad va a caer. Entonces, aquí comienza una terrible lucha cuerpo a cuerpo entre Balian y los escasos defensores y el ejército musulmán. Que, bueno, hay un duro combate de cuerpo a cuerpo. Esto se ve perfectamente en la película del Reino de los Cielos. Aunque sí es cierto, ¿no? Que parece que pasan 5 minutos, ¿no? Y entre los 5 minutos ya está la brecha, pero bueno, fueron 9 días para ser más exactos, ¿no? Los cristianos es que están defendiendo su tierra, están defendiendo la ciudad santa. Entonces, es normal que luchen con un coraje, con una fuerza y con un espíritu que es muy difícil de entender para los ciudadanos del siglo XXI. Entonces, pese a la inferioridad numérica, entiéndase, pese a los constantes ataques del enemigo, los cristianos consiguen lo imposible, consiguen defender esa brecha de las fuerzas enemigas. El enemigo no consigue entrar en Jerusalén. Pero O sea, claro. Esto es una pasada y bueno, lo volvemos a repetir, ¿no? Lo hemos dicho en anteriores programas. Esta gente de la Edad Media, la mayoría de ellos solo tenía un objetivo en la vida, que era la salvación, ¿no? Mediante la religión. Y bueno, lo daban todo por la religión. ¿Y cómo no lo van a dar todo por Jerusalén, ¿no? Por la Tierra Santa. O sea, es que, claro, lucharían hasta
hasta la muerte. Y bueno, y más aún cuando serían conscientes de que si Jerusalén caía, ellos también iban a caer. O sea, iban a Claro, morir todos. Ujú. claro, claro. Y no hay duda de que la ciudad va a acabar cayendo. O sea, era cuestión de tiempo. Entonces aquí el primero que pone el grito en el cielo es el patriarca de Jerusalén. Él, no, Ujú. él, por muy cristiano que era y por cabeza de la iglesia de Jerusalén, no quería ser un mártir. No quería pasar a la historia como un mártir y como un santo, sino que él quería sobrevivir. Y si tenía que vender a toda la población para salvar el cuello, lo haría. Y de hecho, Que, bueno, ya veremos que así fue, ¿no? El que, patriarca de Jerusalén. que digo yo, que quien tiene que dar ejemplo y es el primero, ¿no? En abandonar, ¿no? Madre mía. Claro, claro, exacto. De hecho, es el patriarca el que insta a Valiant para decir, oye, 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 detente y vete a negociar con Saladino ahora mismo, ya estás tardando. Y Valiant, pues como buen niño bueno, pues tiene que hacer caso al representante de la madre iglesia y se va a negociar con Saladino al día siguiente, el día Claro, pero 30 de septiembre. Pero me imagino bueno, que yo pienso que Valiant iría cabizbajo, ¿no? Y diciendo, bueno, pues es que... No, todo lo contrario. Es que recordemos lo que ha conseguido, es que ha conseguido lo imposible. Claro, aquí no tenemos el número de las bajas que causan los cristianos, pero tuvo que ser bastante grande. Porque Sí. claro, pensad que hay miles de hombres que están tratando de entrar a través de esa brecha, mientras que los cristianos muy seguramente pues están bien apelotonados, ¿vale? Y pues Sí. yo creo que nos puede venir a la mente pues el tema de cómo aguantaron los 300 espartanos, ¿no? Contra Ujú. miles y miles de persas, algo parecido, pero solamente defendiendo una muralla de una brecha en la muralla de unos 30 metros. Entonces, pues si haces una media luna quizás, pues ahí los cristianos aguantaron como pudieron. Y de hecho lo hicieron, No, causando posiblemente muchas bajas al enemigo. no, claro, eso iba a decir, sin adelantar mucho a los acontecimientos, la toma de Jerusalén a los musulmanes le costó sangre, pero muchísima, muchísimos muertos. Ya veremos más o menos luego las cifras, pero sí, vamos, Claro, claro. una auténtica masacre. Y sí, claro, yo he dicho, digo, iría, claro, nosotros lo vemos desde la perspectiva que nos da el tiempo, ¿no? Y digo, claro, iría Valiant, iría allí cabizbajo y tal, pero bueno, me refiero a cabizbajo pensando, vale, Sí, sí. les hemos causado muchísimos muertos. Estarán un poco viéndolas venir, ¿no? Pero imagino que Valiant diría, pero es que si los musulmanes, si el ejército de Saladino sigue en sus 13, al final Jerusalén va a caer. O sea, iría a una negociación como diciendo, bueno, vamos a ver, Claro, pero no las tengo todas conmigo, ¿no? claro. Y aquí, bueno, si te parece, vamos a hacer un breve recuento del ejército. El Mm. ejército cristiano cuenta con aproximadamente entre 1 y 5 caballos templarios. Aunque yo aquí el número lo reduciría a 0. Porque Claro. recordemos que todos los templarios acudieron a la batalla de los cuernos de Jatín y acaban como acaban. Caballeros hospitalarios, de 1 a 5. Alguien se tuvo que quedar para estar en el gran hospital. Porque el gran Mm. hospital, recordemos, ¿no?, que es la sede de los caballeros hospitalarios en este momento. Mm. Caballeros del reino, hay dos que se quedaron en Jerusalén. Más los 30, 50, quizás 100 como mucho, que nombra Valiant de Evelyn con esa acción que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y de este número, pues 30 son burgueses. Y luego, en cuanto a Mm. infantería y sargentos, que más que infantería y sargentos, yo lo llamaría populachos con lanza, porque todos los soldados profesionales, por no decir la gran mayoría, han muerto o han sido hechos prisioneros Mm. en la batalla de los cuernos de Jatín. Y este grupo heterogéneo de defensores, los historiadores calculan que puede variar entre los 2.000 y los 4.000 efectivos. Claro, si lo comparamos con las decenas de miles de hombres con el que supuestamente no contaba el ejército musulmán, pues era una gota, ¿no?, en el mar Claro. de esta batalla, ¿no?, propiamente dicho. Pues sí, sí, imagino que serían la mayoría, pues lo que has dicho tú, campesinos, artesanos, gente que vivía en la ciudad
que no le quedó otro remedio que empuñar las armas y combatir hasta la muerte. Claro. Y bueno, pues aquí tenemos uno de estos grandes momentos, ¿no? Que suceden de vez en cuando en la historia, que es que dos enemigos pues se ven cara a cara para debatir una rendición. En este caso, pues está Valiant y Saladino. Valiant trata de conseguir una promesa por parte de Saladino para que los defensores de la ciudad, si se rinden, Saladino les permita salvar la vida. Pero Saladino se niega en un principio. Entonces, Valiant dice lo siguiente, dice, bueno, en esta ciudad hay mucha gente y no tienen ningún tipo de problema en seguir combatiendo, pero aman la vida y no desean morir en combate. Si ven que está todo perdido, entonces van a matar a todo el mundo, mujeres, hijos, para que no caigan en manos del enemigo, y van a quemarlo todo. Eso incluye también la mezquita Al-Aqsa, la roca sagrada, y en resumen, todos los edificios, vamos a decirlo así, importantes para los musulmanes que estaban detrás de las murallas de Jerusalén. Además de, bueno, una cantidad de prisioneros musulmanes que en un principio estaban en Jerusalén, ¿no? En las mazmorras, por decirlo de alguna manera. Y después de destruirlo todo, los pocos que quedaran saldrían a combatir hasta el último hombre. Entonces, bueno, pues Saladino, pues... Se lo piensa, muy seguramente, ¿no? Claro, se lo piensa y dice, bueno, yo me esperaba algo parecido, porque total, que no tiene nada que perder, ¿no? Pero parece ser, o al menos esto nos cuentan las crónicas musulmanas, que Saladino se queda impresionado, conmovido por el espíritu combativo que todavía tienen los cristianos, ¿no? Concretamente Valiant. Saladino ha perdido muchos hombres y, como ya sabemos, estamos en septiembre. El invierno casi está ya a la puerta de la esquina, ¿no? Entonces, como ya sabemos, en invierno los ejércitos medievales no suelen combatir. Entonces, alargar el asedio le va a causar graves problemas a Saladino. Problemas logísticos, principalmente a la hora de movilizar ese ejército, ¿no? Entonces, bueno, él comienza a debatir con sus consejeros y emires para ver si puede evadir el juramento que él ha hecho de asaltar la ciudad a punta de espada, porque los cristianos, recordemos, se niegan en un principio a aceptar la primera propuesta de paz que Saladino les ofrece. Sí. Entonces, cuando esto sucede, Saladino dice, pues entonces juro que tomaré la ciudad a punta de espada. Entonces, los emires, pues dicen, pues bueno, pues aquí no pasa nada y será mejor que se rinda la plaza lo antes posible para no perder hombres. Y además ya sabemos que está llegando el invierno, ¿no? Y además que es que se han ido tomando muchos castillos hasta llegar a Jerusalén. Por lo cual hay algo muy importante también, que es algo que no solemos tener en cuenta a la hora de hablar de este hecho, que es lo que vale el ejército. El ejército movilizado, cada día que pasa hay que pagar a los soldados. Claro, es un dineral, claro. Claro, y Saladino tiene un problema, que es que a Saladino le encanta gastar. Le encanta gastar y le encanta tener contentos a sus hombres, ¿no? Entonces los consejeros de Saladino le dicen, bueno, vamos a pedir un rescate por cada persona que hay en la ciudad. Una cantidad por los hombres, la mitad por las mujeres y una moneda por cada niño. No se pide un rescate especial por Valiant de Ibling, no se pide un rescate especial por el patriarca latino en Jerusalén. Entonces... ¿Y eso por qué? Pues muy seguramente por las prisas. Por las prisas por tomar la ciudad. Entonces, algunos consejeros, cuando ven lo que está preparando Saladino, dicen, bueno, vale, de acuerdo, pues venga, esto más o menos calculando la gente que hay, pues esto nos va a generar mucho dinero. Además, pues como vamos a tomar todas las riquezas del reino cristiano, pues estupendo. Entonces, Valiant dice, bueno, ¿y qué tal si en lugar de tanto dinero te doy esta cantidad por 7.000 personas? ¿Tú qué opinas? Y Saladino dice, no sé, los consejeros no acepten esa cantidad porque es menos de lo que hemos acordado.
Y al final, ¿qué hace Saladino? Acepta. Y entonces 7.000 personas ya pueden salir por un rescate inferior al que en un principio tienen pensado los musulmanes. Entonces, Eso parecería un bazar turco, ¿no? sí, 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 sí. Ahí regateando. No, venga, Más te o, lo dejo en... más o menos, más o menos. Además, recordemos que todos aquellos que no puedan pagar su rescate van a ser vendidos como esclavos. Esto es importante mencionarlo. Entonces, Valien está preocupado por tratar de salvar la vida de la mayor cantidad posible de personas que viven en Jerusalén, claro, obviamente. Y bueno, pues finalmente Valien, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que deponer las armas. Y entonces un exultante y victorioso Saladino entra finalmente en Jerusalén el 2 de octubre de 1187 tras la entrega de llaves de la ciudad, en una ceremonia simbólica por parte de su único defensor, Balian de Ibling. Las tropas musulmanas entran en Jerusalén, pero con órdenes muy claras de no matar a nadie, de no asaltar ningún edificio, de no tomar prisioneros, etcétera, etcétera. Se tiene que respetar a todo habitante de la ciudad, sea cristiano occidental, cristiano ortodoxo. No se pueden saquear ninguna posesiones, obviamente, y por lo tanto la toma de la ciudad debe de ser a toda costa pacífica. ¿Para qué? Para que Saladino pase a la posteridad como un liberador pacífico, no como 80 años atrás hicieron los cristianos. Si recordáis, cuando Godofredo de Bouillon entra en la ciudad con su ejército, masacran a todo el mundo. Sí. En esto, esa es la principal diferencia entre musulmanes y cristianos cuando toman la ciudad santa. Y Saladino pasa a la historia como el conquistador de Jerusalén, pero repito, de forma pacífica, sin utilizar la espada y sin pasar a nadie por la espada. Claro, imagino que los acontecimientos también derivaron a esa acción por parte de Saladino, ¿no? Porque, a ver, yo imagino que si Valian hubiera decidido arriesgar a toda la gente y decir, no, aquí vamos a combatir hasta el último hombre, vamos a derramar hasta la última gota de sangre, yo imagino que Saladino hubiera ido con todo el ejército a tomar Jerusalén y una vez hubieran caído las murallas, imagino que no hubiera tenido piedad y hubiera hecho ahí una auténtica masacre. Pero claro, Exacto. los acontecimientos derivaron en que se produjera esa situación y bueno, pues afortunadamente para los habitantes de Jerusalén, bueno, no para todos, porque hubo muchísimos que se hicieron esclavos, pero afortunadamente para una gran parte de esos habitantes, pues pudieron seguir con vida. Exacto. De hecho, bueno, sí es cierto, ¿no? Que hay un pequeño sector de los hombres de Saladino que tratan de asaltar la iglesia del Santo Sepulcro. Y es Sí. Saladino el que tiene que detener a sus propios hombres. Y lo que hace además es poner pequeñas guarniciones en los puntos claves de la ciudad para que este tipo de asaltos no se sucedan. Esto no lo cuentan las crónicas. Aquí yo ya, pues bueno, me tomo la libertad de lucubrar un poco, pero yo estoy seguro que los cabecillas de estos pequeños disturbios fueron pasados a cuchillo por parte de Saladino. Vamos, no me cabe la más remota duda, porque contraviene las órdenes del sultán, de Saladino. Y bueno, ¿y qué pasó con Valiant? Muy buena pregunta. Claro, Muy buena pregunta. ¿quién quedaba Pues, también? ¿El patriarca el patriarca había salido zumbando o aún estaba por todavía ahí? no. El patriarca pues las ve venir, ¿no? Y dice, hostia. Y Valiant dice, trata de conseguir ese dinero que ha prometido a Saladino para rescatar a esas 7.000 personas, ¿no? Entonces, mientras Saladino está visitando los santos lugares, los consejeros de Saladino se les abren los ojos y dicen, hostia, cuántas riquezas. Y entonces le dan codazos a Saladino, oye, vamos a coger todo esto. Y Saladino dice que no. Dice, no. Hemos dicho, yo he prometido, he dado mi palabra de que estos lugares no van a ser saqueados. Y esto, de nuevo, va en contra de lo que están aconsejando a Saladino una y otra vez. Entonces, bueno, el hermano de Saladino, uno de ellos, Aladel,
queda impresionado por la humanidad que su hermano tiene y entonces él paga de su bolsillo el rescate de 1000 prisioneros. Anda. Y entonces esto llega a oídos del patriarca de Jerusalén. Dice, bueno, pues si has soltado a 1000 prisioneros sin rescate, porque al final le has perdonado el rescate a tu hermano, ¿por qué no liberas 500 o 700? Y Saladino dice, venga, vale. Y entonces Valiant lo oye también y dice, ostras, que me he enterado que has liberado a 1000 prisioneros porque tu hermano te lo ha pedido, luego has liberado a otros 700 prisioneros porque el patriarca te lo ha pedido, si te lo pido yo, ¿a cuántos liberas? Y Saladino dice, venga, va, pues ahora voy a liberar otros 500. Entonces, vemos como incluso Saladino libera a gente sin rescate alguno. Entonces, claro, él pues está más centrado en peregrinar a los lugares santos, besar por los lugares en los que pisó el profeta y todo este tipo de cosas, ¿no? Mientras que los consejeros pues se están tirando de los pelos, rasgándose la vestidura y dicen, pero ¿cómo puedes soltar tanto dinero, liberar a los prisioneros sin ningún tipo de pago, etcétera, 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 ¿no? Entonces, recordemos, Claro, por ejemplo, a ver, José Antonio, si me permites, claro, cuando uno es victorioso, ¿no? Se puede permitir esos lujos, ¿no? O sea que, claro, claro, has tomado Jerusalén, tienes que tener el orgullo por las nubes, ¿no? Y bueno, puedes derrochar claro. esa clemencia, ¿no? Yo creo Sí, sí. que poniendo un dato sobre la mesa, yo creo que así entenderemos un poquito mejor el nivel de locura, entre comillas, ¿no? Que tenía Saladino. En la batalla de Marjuyún, una de esas batallas en las que hemos comentado en podcasts anteriores, Valiant de Ibling es capturado, ¿de acuerdo? El rescate que tuvo que pagar el reino de Jerusalén por Valiant de Ibling ascendió a 150.000 dinares. Que un rey, el rescate de un rey es aproximadamente unos 100.000, para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? Valiant abandona Jerusalén tras pagar 10 dinares. Ostras. Ostras. ¿Qué os parece? El patriarca de Jerusalén se carga todas las riquezas que tiene en sus burros, en sus caballos, su corte, los obispos, etcétera, etcétera, por 10 dinares. ¿Qué te parece? Porque ese es el precio que Saladino ha acordado. 10 dinares, ahora que me acabo de acordar, 10 dinares por cada hombre, 5 dinares por cada mujer y 1 dinar por cada niño. Entonces, los consejeros dicen, ¿pero qué estás haciendo? Hablando mal y pronto. Dice, pero señor, pero el patriarca lleva riquezas por valor de 200 o 300.000 dinares. No deje que se lleve todos los bienes de la iglesia y de los conventos. Hay que quitárselas. Y Saladino dice algo así como, tenemos que aplicar al pie de la letra los acuerdos que hemos firmado. Así nadie nos puede acusar de haber traicionado los tratados. Así, los cristianos recordarán en todas partes los beneficios de los que les hemos colmado. Qué bueno. Bueno, ¿Qué nos dice? Sí. ahora Saladino estará diciendo, Gerión, que me estabas tachando de. Gerión, que me estabas tachando de sanguinario, y vamos, y mira, lo bien que me estoy portando con los cristianos, Sí. Bueno, yo los comentarios que hago es por lo que he ido leyendo, porque bueno, Claro. esto no esta muestra de piedad y tal no es, digamos, toda la vida de Saladino. No, claro. Y también hay que recordar cuál era el objetivo de Saladino. Saladino no busca riquezas o gloria a la hora de tomar Jerusalén, sino el cumplir una promesa, la promesa de devolver la ciudad santa al Islam. Si recordáis esa escena del reino de los cielos, prometisteis liberar Jerusalén, ¿sabes? Y cuando dice algo así como, dice, ¿cuántas victorias consiguieron los musulmanes antes de que yo llegara? No muchas, ¿no? Dice, prometisteis liberar Jerusalén. Pues ese es el peso que tiene Saladino en su cabeza. Y al final lo consigue. Eso sí,
Lo consigue mientras el patriarca de Jerusalén sale echando patas con todo el dinero de la iglesia. ¿Sabes? Exactamente. Ojo, es muy importante. Recordemos, miles de personas se quedan atrás. Sí. Miles de personas se quedan atrás. El patriarca de Jerusalén huye con un gran tesoro. Claro, Para que veamos también de qué pie cojeaba la iglesia de aquel tiempo. claro, eso es lo que estaba pensando yo. Digo, y en esos 2 meses y medio que he comentado que transcurrieron desde que empiezan a fortalecer, digamos, Jerusalén ante la llegada inminente del ejército musulmán de Saladino, en ese tiempo no le dio al patriarca de Jerusalén por coger y decir, bueno, vamos a gastar el tesoro, vamos a contratar aquí a todos los mercenarios que haga falta y Jerusalén no va a caer. ¿Eh? Mantuvo Claro, ahí el tesoro, ¿no? claro. Y luego salió zumbando y suerte que tuvo, porque bueno, si no llega a estar ahí Saladino con esa beneficencia, ¿no? Que colmó a los cristianos, si hubiera sido cualquier otro general musulmán, a lo mejor muerde el polvo el patriarca de Jerusalén. Exacto. No, vamos, sin lugar a duda, vamos, no me extrañaría lo más mínimo. Y se quedan atrás 15.000 civiles que son convertidos en esclavos. El tesoro eclesiástico podría haber salvado a esas 15.000 personas. Claro. Casi con seguridad. Y nadie pagó su rescate. O es gente pues, pobre que no tenía ningún tipo de recursos, ¿no? Los cristianos que se pudieron abandonar, que se pudieron pagar su rescate o que o que otras personas les pagaron el rescate, pues empezaron a abandonar Jerusalén de forma escalonada, protegidos por soldados de Saladino, para llevarlos a territorio seguro. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿eh? El primer contingente que abandona Jerusalén es el que está compuesto por los pocos templarios que quedan. Muy seguramente templarios que vinieron de Tiro. Porque recordemos que Tiro se había convertido en el baluarte cristiano que quedaba todavía en pie, que Tiro está cerca de la costa. Y el segundo, por los hospitalarios. El último fue liberado por Balian y por nuestro queridísimo amigo patriarca. Claro, y irían a territorios que controlaban los cristianos, ¿no? Claro, a Tiro. Se dirigen principalmente a Tiro. ¿Por qué? Porque es una fortaleza al lado del mar y es una fortaleza que todavía no ha sido tomada por el enemigo. Entonces, aquí Saladino comete un error de facto. Permite que todos los supervivientes de todas las batallas, de todos los asedios, etcétera, etcétera, se reúnan en un mismo punto. ¿En dónde? En Tiro. Y entonces, cuando ya se pone con su ejército rumbo a Tiro, ya es imposible tomar Tiro. ¿Por qué? Por el gran número de cristianos que hay dentro. Claro. Entonces, este es un error estratégico brutal que comete Saladino y que algunos detractores de su figura, principalmente cronistas musulmanes, que no estaban conformes con su reinado, etcétera, etcétera, van a hablar muy mal de él por este hecho. De hecho, tienen razón, porque recordemos que luego, vamos a decirlo así, la cabeza de puente de la Tercera Cruzada va a ser Tiro. ¿Por qué? Porque los musulmanes, en los coletazos finales de esta campaña tras la calle de Jerusalén, no son capaces de tomar Tiro. Y además, por mucho que rodees a Tiro, pues Tiro, ¿dónde va a seguir recibiendo suministros? Por mar. Claro. Entonces, sí es cierto ¿no? que hay algunos intentos musulmanes por tratar de destruir la flota cristiana, pero bueno, con escaso éxito. Y es por eso que luego, pues, nuestros queridos reyes europeos que van a participar en la Tercera Cruzada, pues Tiro es fundamental para que la Tercera Cruzada pueda llegar a poner pie en los santos lugares. Bueno, en los santos lugares, entiéndase, en lo que antiguamente fue el reino de Jerusalén, que ya se había prácticamente perdido. Exactamente. Pues nada, menudo error de Saladino al dejar marchar a Tiro a todas estas, a todos estos refugiados, ¿no? de guerra, ¿no? Que abandonaron Jerusalén, pero bueno, no siempre, ¿no? Se cometen buenas decisiones, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Vemos como incluso el hombre
más sabio de todos, supuestamente, ¿no? Uno de los señores medievales más importantes de su época, es Saladino, es también humano y comete esta clase de errores, ¿no? Y cómo el ser, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Piadoso con sus enemigos, pues al final le acaba costando una tercera cruzada. Quizás sin Tiro, los reyes europeos lo habrían pensado 2 veces antes de intentar, como digo, retomar Jerusalén, al menos intentarlo. Sin Tiro hubiera sido mucho más difícil, desde luego. Pero Exactamente. bueno, y otro factor muy importante es que las arcas de Saladino, después de esta campaña, quedan completamente vacías. Claro. Porque claro, todas las riquezas con las que ha dejado que los cristianos se marchen sin pedir rescate, ¿no? Como hemos estado viendo, pues es un error que a la larga también le va a causar graves problemas, obviamente. Pues sí. Bueno, estoy viendo que se incorpora, ahora que estamos finalizando, se incorpora al programa Robin, que nos ha comentado esta tarde que está fuera de casa y que no iba a poder conectarse, pero al final ha podido conectarse y está aquí. Bienvenido, Robin. Pues sí, es un placer estar aquí, aunque he llegado un poco al final, pero bueno, es lo que hay. Sí, bueno, pues ya estábamos finalizando. Hemos asistido al sitio y caída de Jerusalén. Comentábamos que Saladino había tenido había tenido mucha complacencia y mucha bondad hacia los cristianos porque bien podía haberlos masacrado a todos y permitió la huida de casi todos los cristianos. Pues no sé, José Antonio, si quieres comentar algo más, si quieres dar por concluido, porque claro, ya lo que es el fin de este programa, que era hablar sobre la caída de Jerusalén, que tuvo lugar en ese año de 1187, pues ya ha concluido. No sé si quieres añadir algo más, porque has comentado lo de Tiro, que lo de Tiro sería posterior, aunque ocurrió en ese mismo año también, de 1187. Sí, correcto. No sé si quieres añadir más o... Bueno, sí, un par de detalles así, Sí. un par de pinceladas más. En la batalla de los cuernos de Jatín, los cristianos pierden su reliquia más sagrada, que es la Veracruz. La Veracruz, sí. La Veracruz, efectivamente. Y es una carta que Saladino siempre va a tratar de utilizar a lo largo de la Tercera Cruzada. Así que ya veremos, ¿no? Porque obviamente los reyes cristianos lo que van a tratar de recuperar de cualquier forma va a ser la Veracruz. Y ese va a ser también, vamos a decirlo así, pues un objetivo secundario de la Tercera Cruzada, ¿no? Entonces, si hubiéramos sido uno de los reyes, ¿no? que participó en aquella cruzada, pues tendríamos la misión principal del juego, que es tomar Jerusalén, y luego la misión secundaria sería principalmente esa, ¿no? Conseguir la Veracruz. Y es una carta, como digo, con la que Saladino siempre va a jugar enseñando el caramelo a los cristianos, ¿no? Cuando era necesario. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría comentar que el reino de Balduino IV, el rey leproso, al cual le hemos dedicado ya varios podcasts, dura 10 años. En esos 10 años, él consigue mantener el reino relativamente a salvo. Él escribió una carta al rey Luis VII de Francia y comentando lo siguiente: no está bien que una mano tan débil como la mía tenga el poder cuando la ofensiva árabe presiona para liberar la ciudad santa. En esos 10 años, esa mano débil, esa mano cubierta por la lepra, fue la más capaz de todas porque durante su reinado no cayó Jerusalén. Solamente bastó un par de años para que su sucesor, el incompetente Guido de Lusignan, perdiera el reino en una batalla. Exactamente. Pues toda la razón tiene en ese aspecto Balduino IV. Exactamente, así fue. Sí. Fíjate, la enfermedad que padecía Balduino IV en ese aspecto no le impidió poder, digamos, gobernar de buena manera Jerusalén y bueno, enfrentarse a los enemigos y poder mantener
a salvo la ciudad sagrada, ¿no? De las tres culturas, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que nos deberíamos de quedar con eso, ¿no? Las propias palabras, ¿no?, que he repetido aquí son las palabras de las que pensaba, la opinión que tenía Balduino IV sobre sí mismo, pero el tiempo, la historia y la amplia revisión de su reinado que hemos tenido aquí nos hace llegar a una conclusión bastante diferente, ¿no? Que estaba totalmente equivocado y que no había una mano más firme ni mejor para ser rey en ese momento que el propio Balduino IV, ¿no? El rey leproso de Jerusalén, ¿no? Entonces, a través de todos estos podcasts yo creo que hemos ayudado a reivindicar un poco su figura, ¿no? Y como siempre, pues estas fueron las cruzadas y así os las hemos contado en el capítulo de hoy. Exactamente, y bueno, nos quedamos en este momento con la caída de Jerusalén. Luego, no sé si el sitio de tiro que más o menos nos lo has contado sería, digamos, un buen punto de partida o un buen contexto para luego dar el salto a la tercera cruzada, que es ya, digamos, el capítulo que tenemos que tratar posteriormente. Correcto. Posiblemente entre medias de este programa y la tercera cruzada nos traigas alguna curiosidad, ¿no? Como la del chaquetero el chaquetero de la batalla de los cuernos de Jatín. Y bueno, y no sé, la verdad que como siempre es un placer, José Antonio, que nos hayas traído este tema. La verdad que bueno, que lo cuentas de una manera que es muy didáctica y bueno, como siempre, muchas gracias por colaborar con la Biblioteca de la Historia, por hacer estos programas conjuntos con tu podcast, Héroes de Guerra 2.0. Y nada, un placer. Nada, el placer ha sido mío y yo creo que lo más bonito de todo, ¿no?, es que todos estos programas han servido para reivindicar la figura de algunos de estos personajes históricos, ¿no? Que incluso pues no tienen ni tumba. Porque recordemos que la tumba de Balduino IV, ya para finalizar, no existe. Por ciertos avatares del destino, que es mejor mencionar en otro momento, su tumba y sus restos se han perdido para siempre, ¿no? Entonces, qué mejor forma, ¿no?, que rendir homenaje a estos personajes históricos de esta forma, ¿no?, recordándolos y reivindicándolos históricamente hablando. Así es. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Robin, aunque te hayas unido a última hora y no hayas podido intervenir, también gracias, como siempre, por estar aquí, por intentarlo. Y bueno, al igual que cuando me pasa a mí que por temas de trabajo o por temas familiares no puedo asistir a la grabación y estás tú ahí presentando el programa, pues eso también es de agradecer. Así que nada, gracias, Robin. A ti, a disponer. Y nada, como siempre también dejaré en la descripción del audio los enlaces a todos los trabajos de José Antonio Márquez, a todos sus libros, a su página web. Y como siempre también digo, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí semana tras semana y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.